Bueno, en este video vamos a estar interactuando con lo que nuestros amigos de Fundiendo con la Biblia recientemente publicaron. Y vamos a estar prácticamente agregando una tercera interpretación a eso. ¿Ok? Ellos prácticamente proponen las dos comunes, que es tumores o hemorroides, pero ahora cabe preguntarnos, ¿Dios hirió a los filisteos con tumores o hemorroides o los hirió en el pene? Créanlo o no, precisamente de eso que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que, por favor, acompáñenos a explorar ese tema. Hola, mi nombre es Josías de la Cruz y te doy la bienvenida a esta nueva etapa del podcast. Y como dijimos en nuestro episodio anterior, vamos a continuar, haciendo ciencias bíblicas, pero esta vez la vamos a comenzar a aplicar a otras ciencias, de aspectos sociales, económicos, políticos, etcétera, pero desde las ciencias bíblicas. Y como en este episodio no es la excepción, vamos a estar tocando, vamos a ver cómo Dios afectó toda la política de esta región y específicamente la ciudad de los filisteos a través de este evento. Y vamos a interactuar con lo que nuestros amigos también hicieron. Bueno, ellos en su post, ¿ok? Colocaron, y ojo, fue muy bien hecho y es lo que normalmente se había entendido. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es algo que se ha ido descubriendo últimamente. Prácticamente concluyeron que los masoretas proponen esta especie de tumores que se lee Tejorrey. Entonces, ellos prácticamente están de acuerdo con esto. Pero hay una tercera interpretación, que era la que estábamos proponiendo. Y para poder entenderla, tenemos que irnos al hebreo, porque obviamente el español aquí no nos va a ayudar, las traducciones español no nos van a ayudar realmente. Y para entender por qué es lo que está pasando en nuestras Biblias, porque nuestras Biblias dicen tumores, otra persona propone se traduzca hemorroides, etcétera, pero fueron tumores, hemorroides o fueron heridos en el pene. Y esto es lo que vamos precisamente a evaluar hoy. Pero para poder entrar en eso tenemos que irnos al hebreo, ¿ok? Porque en el español, ¿verdad? No vamos a poder apreciar eso de ninguna forma. Entonces, permítanme compartirles qué es lo que está pasando aquí para que ustedes puedan entender lo que está detrás de este asunto. Lo que tenemos aquí es el texto Alepo, ¿ok? Y tenemos aquí literalmente Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 6, 5, 6, ¿ok? Tenemos 5, 6, y aquí leemos, y permítame, yo lo guío, aquí leemos, Vatichvad yad yive al ha-ashdodim, ¿ok? Y pesó la mano de Dios, fue fuerte, fue pesada, fue grave la mano de Dios sobre la mano del Señor, o de Yive, sobre los hombres o el pueblo de Ashdod, ¿ok? Y luego dice, Vayesimem Vayach Otam, ¿ok? Y los colocó allí y los sobre ellos y los puso allí y los hirió o los golpeó, literalmente lo que dice ahí, y los golpeó Bafolim. Esta palabra que está en rojo ahí, Bafolim, ok, que está en rojo, es nuestra palabra en cuestión hoy, ok, et Ashdod ve'et Gevuleja, al pueblo de Ashdod y al pueblo de sus fronteras. Entonces, esto que está en rojo aquí, al parecer, bueno, lo que está de este lado, del lado derecho, es la columna donde está el texto que se considera, ¿verdad?, el texto sagrado, el texto original, el texto que no debiera ser editable, ¿ok? Y los escribas trataron de hacer eso.
Eh, pero esta palabra en particular parece ser una palabra que no era muy, uh, um, no era muy agradable para ellos. Luego, esto es lo que se llama ketif. Ketif es lo que está escrito, ¿ok? Eso es lo que está escrito en el texto sagrado, lo que está escrito, que se considera sagrado, canónico. Y lo que tenemos aquí al margen en pequeñito es lo que se llama queré, lo que se debe leer, lo que ellos proponían que se leyera. Ellos proponían que se leyera, Betejorim, que es más o menos tumores, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Tumores, hemorroides y además, si fuera hemorroides, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no leer hemorroides? Porque si esto significa hemorroides, ¿por qué no leerlo así? Simplemente se acabó el tema, no hay ningún problema. ¿Por qué sugerir otra lectura aquí? Normalmente ellos hacían eso cuando esta lectura era no decorosa a ojos de ellos para ser leída, ¿ok? Y ellos proponían, porque no podían cambiar el texto original, y proponían aquí que se leyera en lugar de esto, se leyera esto, simplemente para mantener el decoro, ¿ok? Bueno, eso tenemos mucha evidencia de eso en la Biblia. Por ejemplo, Zacarías 14, versículo 2, claramente menciona ahí que Israel sería sitiada, que los pueblos iban a venir contra Israel, la iban a atacar, iban a tomar la ciudad, la ciudad de Jerusalén. Eso es una profecía futura, obviamente, se está profetizando el profeta Zacarías capítulo 14 del futuro. Sería tomada Jerusalén, las casas serían quemadas y las mujeres serían, boom, y usa una palabra ahí de la raíz Shin, Gimel, Lame, Shagal, que al parecer no era muy decoroso lo que se le iban a hacer a las mujeres. Y ellos proponen otra palabra, que es y se acostarán con ellas. Obviamente, muchas traducciones traducen se acostarán con ella, otras traducen tratando de interpretar la palabra aquella que fue silenciada y la violarán, etcétera. Lo que sí sabemos es que era algo muy fuerte que se le van a hacer a las mujeres y eso es un ejemplo de ello. Y tenemos eso en Isaías, en Jeremías, a lo largo de toda la Biblia. Entonces aquí parece ser el caso, aquí parece ser el mismo caso de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, eso por un lado. Si hubiera sido simplemente hemorroides aquí, ¿por qué no traducirlo así? ¿Por qué silenciar o disimular hemorroides? ¿Cuál es el problema con eso? No hay ningún problema con eso. No hay nada decoroso en eso, ni lo hubo tampoco en su época. Entonces, aquí salta la pregunta, ¿por qué hacerlo aquí? Eso es una problemática que tiene interpretar Ofalín como hemorroides. La otra problemática que tiene de interpretarlo hemorroides o hinchazones o algo por el estilo, es por dos razones. Lo primero es que esto no suele ser la palabra usada para esto. Esta palabra que ven aquí, Ofalín, no suele ser la palabra utilizada para interpretar ese tipo de cosas en el antiguo cercano oriente, ni tampoco en la Biblia. Eso es lo primero. Lo segundo es que es difícil de imaginarnos cómo harían esta especie de figuras con estas hemorroides. ¿Cómo luciría eso? Aparte que es difícil imaginarnos cómo luciría eso, no tenemos registro arqueológico de eso tampoco. Y esas regiones de los filisteos han sido muy excavadas. En ese sentido, tenemos que pensar entonces, bueno, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa entonces este asunto de Ofalín? Esta palabra, Ofalín, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y permítanme compartirles algo fascinante que es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, y es consultando a un erudito y un arqueólogo bíblico, que es el profesor Aaron Meyer. Es profesor en la Universidad Bar-Ilan, precisamente donde mismo estoy escribiendo mi disertación doctoral, y es un hombre, un arqueólogo increíble, okay, muy buen arqueólogo y muy reconocido aquí en Israel. Y vamos a estar interactuando precisamente con un artículo que publicó hace unos años ya, pero es muy reciente en términos de esa propuesta de hemorroides que se hace normalmente. Y es
permítame compartírselo también para aquellos que le interesen indagar más profundo al respecto. Ok, un segundito, aquí está. Entonces, aquellos que le interesa indagar más profundo al respecto, aquí tengo el artículo, okay, escrito por el profesor Mayer, ok, y el tema es A New Interpretation of the Term Ophalim, ahí está nuestra palabra, in the light of recent archaeological finds from Philistia. Ok, para aquellos que no hablan inglés, eso es simplemente la nueva interpretación del término Ophalim, que es nuestro término, a la luz de descubrimientos arqueológicos recientes de Filisteo, de la región, ¿verdad?, de los filisteos. Entonces, todo lo que vamos a estar tratando hoy va a venir de este material. Yo recomiendo este artículo enormemente. Ahí no hay desperdicio. Ahí no hay desperdicio, de lo más mínimo. Ok, entonces, ¿qué fue lo que se hizo en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión, ellos han estado excavando, ¿ok? Diferentes zonas. Han estado excavando en la zona de Ashdod, en la zona de Ashkelon, todos son ciudades, ¿verdad? Que están en nuestro texto. Y han estado excavando también aquí, en Gat, que también es prácticamente el lugar por excelencia donde el profesor Mayer es un experto y tiene más de 20 años, 15, 20 años, más de 20 años excavando la zona y trabajando también de cerca con Ashdod y Ashkelon. Y los descubrimientos que han habido ahí de la época de los filisteos han sido monumentales y significativamente importantes para nosotros. Y precisamente lo que han descubierto han sido unos objetos que son muy curiosos y permítanme mostrárselos brevemente, un momento. Permítanme mostrarle esos objetos. Esto es lo que han descubierto. Perdón por la imagen, pero esta es la imagen que tengo disponible. Esos objetos que están ahí, que ellos lo descubrieron exactamente en esta forma y basado en lo que es una comparación con iconografía, ¿ok? Una comparación con iconografía y prácticas de cultos egipcios similares a los que se practicaban en esta región de los filisteos. Ellos concluyeron que estos parecen ser órganos viriles, ¿ok? Incircuncisos, importante dato, y no erectos, ¿ok? Tienen una longitud de 11.5 centímetros y un diámetro de 5 centímetros, lo cual es bastante interesante, este descubrimiento. Dos objetos más descubrieron, no solamente esto, ellos descubrieron dos objetos más también, que esto sí hace la cosa aún más interesante. Permítame mostrárselo también. Aquí están. Estos son dos objetos más descubiertos. Aquí trabajaron, ¿verdad?, arqueólogos, eruditos y también un equipo de urólogos. Y entre todos, específicamente los urólogos, confirmaron que estos, no hay duda de eso, son penes prácticamente y son penes erectos, confirmaron ellos. ¿Ok? De nuevo, esto es muy interesante. Esto se publicó en el 2007, y por eso que muchos de los eruditos que han escrito antes no han hecho este tipo de conexión. Por ejemplo, el erudito John Walton, en su obra muy reconocida, el comentario bíblico de trasfondo cultural, no hace ese tipo de conexiones porque esto, ¿verdad?, fue documentado, descubierto y publicado después. John Walton publicó esa obra en el 2000, esto fue a partir del 2007. Entonces, hay significativa conexión con esto. Otra cosa interesante es que estos objetos no son comunes en lo que es el antiguo Cercano Oriente, pero debemos recordar que los filisteos no pertenecen a esa familia semítica, ¿ok? Los filisteos no pertenecen a esa familia semítica y eso es muy importante para nuestra interpretación del texto, porque en ese caso los filisteos realmente
descienden de lo que es la cultura o civilización, las primeras civilizaciones griegas. Las primeras civilizaciones griegas, de ahí es que descienden los filisteos. Esta civilización era conocida como la civilización egea. ¿Ok? Entonces debemos estudiar esta cultura para realmente entender qué es lo que pasa con los filisteos. Esta cultura es del segundo milenio antes de Cristo. ¿Ok? Entonces de ahí descienden, tenemos evidencia suficiente de esto, muy buena, de ahí descienden realmente los filisteos. Entonces, ¿qué era lo que se practicaba en esta cultura? Porque ese es el tema que estamos tratando de analizar hoy. Ellos tenían un ritual muy interesante y prácticamente su ritual principal era el ritual a una diosa, esta diosa que está aquí, que le llamaban una diosa grecorromana, que le llamaban Cibele en griego o Cíbele en español. Esta, esta diosa lo que era muy interesante porque ella era la mujer de otro dios que fue destruido eventualmente y producto de todo eso, según ese mito, eh, el ritual principal del servicio a esta diosa era la castración de los sacerdotes. O sea, los sacerdotes eran castrados. Ese era su ritual principal de los sacerdotes. Entonces, muchos eruditos, y el doctor Mayer documenta esto muy bien y con pruebas significativas y convincentes, han hecho la conexión de que realmente ese dios Dagón es asociado con esta diosa. O sea, Dagón es visto como femenina, como una diosa femenina. Dagón en ese sentido. Y eso lo pueden encontrar en la página 31 del mismo artículo que les mencioné. Ahí está la prueba y todo. Entonces, en ese sentido, ahora hace mucho sentido el texto y la situación que está ocurriendo allí. Ahora toma todo el sentido del mundo. Porque si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los primeros que, permítanme mostrarle, quiénes son los primeros que sugieren que el arca del pacto sea retornada a Dios sea retornada a Dios? Vamos a ver, vamos a estar usando este texto, vamos a estar usando esta Biblia aquí. Le voy a explicar un momento por qué. Ok, estamos en 1 Samuel capítulo 5. 1 Samuel, perdón, capítulo 6. Entonces, ¿quiénes son realmente los primeros que proponen que se haga esto? La razón, aquí en la columna de la izquierda tenemos la traducción de la Reina Valera actualizada del 2015, una buena traducción. Y en la derecha tenemos el Códice Leningrado. ¿Ok? La razón por la cual voy a estar leyendo directamente del hebreo, ustedes me pueden seguir en el español, porque hay cosas que quiero resaltar del texto original y por eso debo hacerlo así. Entonces, tenemos algo interesante, porque los primeros que realmente proponen, en el versículo 2 y 3, proponen que, ok, leemos aquí, vamos a empezar leyendo aquí. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos? O sea, ¿llamaron a quiénes? A los sacerdotes, Kohanim. Llamaron a los sacerdotes, ¿ok? Y adivinos, aquí está, Kohanim. Llamaron a sacerdotes y adivinos. Fíjense que lo primero que llaman son los sacerdotes. Interesante, no olviden la conexión que hay con esta civilización de los filisteos. Y ellos dicen, obviamente, no pueden devolver el arca solamente. No pueden devolver el arca vacía. Aquí dice, Vayomru im meshalchim et arom Elohei Israel al teshalhu oto reka. No la pueden devolver solamente vacía. El versículo 3 estoy leyendo. Entonces, si continúa la segunda mitad del versículo,
Kihashef tashivu lo asham. ¿Ok? Porque ciertamente la vas a devolver con una ofrenda por la culpa. Interesante. Aquí hay una ofrenda por culpa. ¿Ok? Para expiar eso. Y luego termina diciendo, Asterofu y serán sanados. Ustedes sanarán. ¿Ok? Obviamente, sanado de esto que estamos tratando de descifrar qué es. Es interesante que ellos son los que hacen esta conexión. Y no podemos concluir de que, bueno, los sacerdotes conocían a Levítico, los sacerdotes filisteos conocían a Levítico, no, los sacerdotes no conocían nada de eso. Ellos están aquí trayendo algo, ofrendando algo a Dios de lo que ellos conocen, de lo que es común a su cultura. ¿Ok? Y qué mejor ofrenda que ofrecer lo que era considerado el ritual más importante para ellos, como era este ritual que se le hacía a Kibele, la diosa, que está asociada con Dagón, que tiene que ver con la castración, tiene que ver con los genitales masculinos, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante y se pone aún más interesante. Tenemos otra evidencia. Esa será la evidencia cultural, si pudiéramos decirlo. Tenemos una evidencia también que es lingüística en ese sentido o etimológica, que es la siguiente. Esta raíz ofel, que que es de nuestra palabra ofalim, esa raíz ofel ahí, realmente tiene una connotación significa algo que es alto, algo que es elevado o algo que es levantado, ¿ok? Etcétera. Lo que sean esas líneas, ¿verdad? Lo que encajaría bien, muy bien realmente, como una especie de eufemismo del órgano sexual masculino. ¿Ok? Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Entonces, esa sería una evidencia etimológica del asunto. Otra evidencia que tenemos también escritural o una conexión que tenemos es que no es casualidad, y permítame mostrarle esto, no es casualidad que cuando no es casualidad que Saúl le mande a David a traerle 100 prepucios de quiénes, de los filisteos, de nuevo. Y eso lo pueden ver, y ahí sí quiero que vayamos allá en el capítulo 18, ¿ok? En el capítulo 18 de Primera de Samuel. Miren lo que dice el versículo 27. En el versículo 27 es muy interesante, y sí lo debo leer en hebreo porque si no, no vamos a poder hacer la conexión de lo que quiero hacer. En el versículo 27, ¿ok? Le voy a acercar un poco. No es casualidad, esto no es casualidad. Luego que Saúl le manda a David a traer los 100 prepucios de los filisteos, mucha gente dice, bueno, David hizo eso, ellos hicieron eso porque los filisteos eran incircuncisos. Ok, por eso, pero no solamente por eso, sino también que Dios estaba procurando dar una declaración peyorativa de lo que era esa práctica pagana ya existente entre los filisteos, heredada de su misma cultura griega que ya estudiamos. Entonces, miren cómo dice el texto en el versículo 27. Vaya con David, Vayelech, ok, se levantó y se puso en pie y fue. Hu ve Anashab y sus hombres, él y sus hombres. Aquí viene la frase que le quiero mencionar, la estoy subrayando aquí en hebreo. Vaya ba plishtim, ok. Vaya ba plishtim, esa frase vaya ba que subrayé ahí, incluso la voy a colocar en amarillo. Y me refiero realmente a esta primera parte de la frase. A esta primera parte de la frase. ¿Ok? Esa frase que está ahí es muy importante porque eso nos presentaría nuestra tercera evidencia lingüística, que es el uso de esas dos formas. Ese verbo jaká o jiká, que es el verbo de golpear, ¿verdad? En combinación con esa preposición bet, eso no lo podemos expresar en español, pero una preposición be, ahí pueden ver la letra bet en hebreo. Esa combinación a lo largo de la Biblia, ¿ok? A lo largo, que es la misma combinación que aparece en nuestro texto cuando dice que Dios los hirió,
¿verdad? Y luego las traducciones traducen tumores, hemorroides, etcétera, y hacen un sinnúmero de cosas ahí. Pero realmente dice, y Dios los hirió en, ahí viene otra palabra, ofalim, ¿ok? Esta combinación de ese verbo con esa preposición bet ahí, siempre indica el objeto que recibe esa acción. Siempre indica, siempre marca eso. Ya sea, y Dios hirió a la ciudad con plagas. Bueno, y Dios hirió a la ciudad. O sea, ahí está, el objeto fue ahí la ciudad. ¿Ok? Y Dios hizo tal cosa. ¿Ok? No sé si me entiende. O sea, esto se presta más a ser interpretado como indicando el objeto que fue herido. No necesariamente la plaga en sí, sino el objeto que fue herido, que fue golpeado, que eso es lo que significa este verbo ahí, vayaj, y golpeó y hirió. Entonces, eso es otra evidencia más sintáctica que podemos dar de que aquí es mejor traducir, ¿verdad? Genitales, ¿ok? O ¿verdad? Ese miembro viril, ¿ok? Que traducir hemorroides. No hace sentido porque no es así que se usa esa frase en todo el texto bíblico. Esa especie de estructura sintáctica y no se usa de esa manera. ¿Ok? Y por último, algo que el erudito Vincent también ha demostrado y es el hecho de que él demostró que en esta narrativa del arca que estamos estudiando, la intención del autor bíblico era hacer una especie de, era ridiculizar a los filisteos. Ese es el tema y el hilo de esta narrativa en estos capítulos 5 y 6. Es ridiculizar a los filisteos. Bueno, qué mejor forma de hacerlo que narrando y explicando ahí e interpretando ahí Ofalín como, ¿verdad? Que Dios los golpeó en esa parte vergonzosa, que también hace mucho sentido, ¿ok? Y lo enlaza con lo que hizo Saúl cuando mandó a cortar los 100 prepucios de los filisteos. De nuevo, otra vez la misma parte vergonzosa. Ok, entonces el tema continúa, el hilo continúa. Entonces, de esa manera, entendemos que este texto debiera ser interpretado. Dios los golpeó, los hirió en los genitales, literalmente. ¿Ok? Ya sea con una enfermedad, ya sea ¿verdad? Con derramamiento de sangre, ya sea con cualquier cosa, los hirió. Y eso hizo reaccionar a todo el estado, que estaba compuesto de cinco reinos, lo cual es muy interesante. Como vemos esto es una evidencia bíblica monumental, porque aquí tenemos evidencia arqueológica, científica, lingüística y de todo índole, mostrando cómo Dios ha operado en la historia, cómo Dios ha intervenido en la historia para desestabilizar reinos. Este reino acababa de derrotar a Israel y se llevó el arca, ¿ok? Y Dios, de esta manera, con esta evidencia que tenemos aquí hoy en día, ¿verdad? De todo este tipo de evidencia, podemos apreciar cómo Dios tiene control y controla los poderes políticos. Estos filisteos se consideraban en esa época muy dominantes en la zona, ¿ok? Y aún así Dios, de una forma muy sencilla y apuntando obviamente a una práctica pagana e intentando dar una declaración peyorativa de esa práctica pagana, hace esto. Eso ha ocurrido de muchas índoles, muchas maneras a lo largo de la historia. Cómo imperios caen de forma abrupta, cómo de forma extraña caen también, aunque no lo registran. Por ejemplo, me viene a la mente lo de la estela, la roca de Mashá, que describe prácticamente, según ellos, ¿verdad? Cómo se retiraron, los asirios se retiraron de tener sitiada la ciudad de Jerusalén, pero no describe más nada. Es la Biblia que da extra texto, extra evidencia y dice, no. Fue que hubo una mortandad causada
por este ser que llamamos Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de la Biblia. ¿Ok? Entonces, Dios opera en la historia de forma interesante, Dios controla los poderes políticos de forma muy interesante a su manera, y eso es una prueba más de esto, una prueba palpable de esto. Así que esto fue todo en este video, espero que les haya interesado, espero que hayan podido ver las conexiones que hay ahí, y no se olviden por favor de compartir este video para que más personas puedan ser edificadas, educadas, etcétera, y suscribirte al canal, forma parte de esta pequeña familia que estamos creciendo, ¿ok? Y darle un me gusta, así vas a ayudar a que el video sea visto y sea colocado en el algoritmo de YouTube. Eso nos va a ayudar bastante. Mi nombre es Josías de la Cruz y la intención de nosotros es ayudar a recuperar el amor por el Antiguo Testamento y en última instancia por la Biblia en general. Bendiciones.